Estimadas amigas y estimados amigos de Arqueología Extrema, es muy grato para la Universidad del Tepeyac que nos acompañen en esta presentación sobre el volcán Popocatépetl. Serán dos los temas que atenderemos: la historia geológica de la montaña y la historia cultural. En la primera, la geológica, revisaremos los últimos 600,000 años y cómo se han generado diversos momentos eruptivos. Entenderemos entonces que si bien hay alarma en nuestros días, no es de tanto preocuparnos, pero sí de estar atentos a las instrucciones de las autoridades. Vivimos un proceso de actividad de una montaña que está viva. Aprendamos a vivir con ella y entendamos también su historia cultural, para ver cómo las culturas de antaño realizaron cultos y cómo todavía algunos de esos cultos y rituales persisten hasta nuestros días. Es una montaña excepcional, es uno de los símbolos más icónicos de México y también ha repercutido en el arte. A través de la ciencia, de los geólogos y de la arqueología, revisaremos este portentoso volcán que sin duda es de la admiración de propios y extraños. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. El volcán Popocatépetl es una de las montañas más altas de México. Tal es su altura que los bosques no prosperan más allá de sus laderas hasta los 4,000 metros. Este gran macizo volcánico, junto con cientos de volcanes más que conforman el eje volcánico transversal, son la frontera natural entre Norteamérica y Centroamérica. Son un parteaguas que divide geológica y ambientalmente esta América. El volcán Popocatépetl y todos los volcanes del eje neovolcánico transversal han propiciado suelos fértiles y también con sus manantiales irrigado los campos agrícolas que han permitido la civilización en esta región del continente. Todavía hasta 1994 podíamos ascender a su cumbre. A partir de ese momento entra en una fase eruptiva. Esta es pues una breve historia del volcán Popocatépetl.
Como mencionaba en la introducción, el Popocatépetl es identitario a la cultura mexicana, sobre todo a la prehispánica, como bien apreciamos en esta idílica imagen de la gran Tenochtitlán para el siglo XVI, engalanada por sus edificios y coronada al fondo sobre el lago de Texcoco por el volcán Popocatépetl. Pero es algo mucho más que un elemento iconográfico. Sucede que, como lo vemos en el Códice Mendocino Folio 2R, que narra la fundación de México Tenochtitlan, como vemos en esta imagen, tenemos un personaje muy importante, Tenoch, sí, quien le da nombre a Tenochtitlan, pero este Tenoch va a estar ligado con la erupción del Popocatépetl. Sucede que durante la regencia de Tenoch se consolidó el Estado mexica, con su muerte en el año 1 Caña, que corresponde más o menos a 1363 después de Cristo. Con él termina el reino del Tunal para dar lugar a una entidad política más compleja, justamente cuando hace erupción el volcán Popocatépetl, como se registra en la crónica Mexicáyotl. Así que resulta significativo el fuego y el humo del Popocatépetl para consagrar el nacimiento de México Tenochtitlan. Acamapixtli, el primer tlatoani mexica, al conquistar Chalco rindió homenaje a su antecesor, cambiando el nombre de aquella que hoy será Tenochtitlán, que se llamaba Cuaumixtitlán, que significa entre nubes de águila o las nubes del águila, y cambia por nombre a Tenochtitlán. Pero esta tradición identitaria de la montaña traspasa el tiempo y llega a la formación nacionalista del Estado mexicano en el siglo XX, como vemos en estas magníficas ilustraciones de Jesús de la Helguera, que es esa corriente nacionalista que toma mayor auge en la década de 1940 y que muchas de sus imágenes serán tradicionales portadas de calendario de aquellas épocas. Esta ilustración también de Helguera, la leyenda de los volcanes, nos lleva tal vez a la tradición narrativa más trascendental del Popocatépetl, acompañado de otro volcán que se localiza al norte, que es el volcán Iztaccíhuatl, que por su forma tiene la apariencia de una mujer, como vemos en esta magnífica ilustración, y se hace una narrativa de un romance idílico entre las dos montañas, con una serie de elementos muy propios del siglo XIX que no corresponden necesariamente a una tradición prehispánica. Se dice que el joven y valeroso guerrero va al frente para ganar el amor de esa bella doncella. Por diferentes cuestiones que cada fuente difiere, la encuentra yaciente, muerta, y en este dolor por no tener una trascendencia con su dama, pues le rinde veneración a su cuerpo recostado y él se queda con un fogón encendido cuidando su sueño eterno. Esta es, de manera general, la idílica narración de la leyenda de los volcanes, donde Popocatépetl es el guerrero, ese elemento masculino y de fuego que guarda el sueño eterno de su amada en un discurso que totalmente adquiere elementos sensuales y eróticos. Al parecer, el idilio de los volcanes, como lo comenté hace un momento, es una narrativa del siglo XIX y una de las fuentes más tempranas de ella nos la ofrece el antropólogo Fernando Orcasitas, de una informante de Milpa Alta de nombre Doña Luz Jiménez, quien le narró la leyenda del náhuatl. Ya para 1900 tenemos esta magnífica portada para el libro Historia de los Volcanes, Corazón de Lumbre y Alma de Nieve de José Guadalupe Posada del año 1900. Se trata de una biblioteca que ofrecía el Estado mexicano a las jóvenes generaciones que se formaban a inicios del siglo pasado.
En esta tendencia sensual y erótica, Saturnino Herrán nos presenta esta magnífica obra plástica, La leyenda de los volcanes del año 1910, con este romance apreciado, teniendo por alegoría en el extremo superior derecho al volcán Popocatépetl. Pero no solamente el Popocatépetl, junto con su Iztaccíhuatl, se queda en el elemento romántico del imaginario colectivo. También es una alegoría de la República y de ese nacionalismo. Aquí el águila portentosa, con ese gorro frigio que significa la libertad en la parte superior, encuentra los pendones de la nación y sus armas, y al fondo el lago de Texcoco con el volcán Popocatépetl como testigo. Vean ustedes también esta magnífica ilustración. A la izquierda el volcán Iztaccíhuatl, a la derecha el volcán Popocatépetl, de nuevo el águila como escudo nacional con su gorro frigio en la parte superior, pero lo interesante es que veamos que esta ilustración es la portada, el frontispicio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En este sentido, los volcanes son la identidad nacional. Este extraño billete es otro ejemplo. Vean ustedes, de nuevo, el águila como escudo nacional y al fondo los volcanes teniendo en la parte inferior las aguas del lago de Texcoco. Y cómo no recordar a aquellas monedas emblemáticas de 20 centavos para aquellos que pasamos de los 50 años, yo al menos tengo 61, esas monedas que en mi infancia eran tan significativas y que de nuevo el gorro frigio con el lema libertad en la parte superior entre el valor nominal de la moneda y ahí la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl engalanados ni nada más ni nada menos que por la pirámide de Teotihuacán. Nopales y cactáceas hacen toda una alegoría simbólica de lo que es México. Esta ilustración sigue la perspectiva de las ilustraciones anteriores, corresponde a la patente de grado de mi madre del año 1945. En efecto, las patentes militares en el siglo pasado tenían como emblema de los Estados Unidos mexicanos esta alegoría engalanada por los volcanes. Ya entrados en la Guerra Mundial, vemos aquí el águila desgarrando al fascismo y de nuevo los volcanes y los colores nacionales de cada lado de las alas del águila en una interesante apreciación del nacionalismo mexicano de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente de esta Segunda Guerra Mundial es un elemento prioritario, simbólico del Escuadrón 201, de esa expedición mexicana aérea a Filipinas, y lo va a hacer también para la Fuerza Aérea en tiempos más modernos con este avión que, si mal no tengo en conocimiento, será un F-5 de las naves más modernas del gobierno, bueno, del ejército mexicano. En este contexto simbólico, vean ustedes aquí el emblema de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el extremo izquierdo, por debajo del águila del cóndor andino, tenemos la alegoría de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Esta idea ahora de un nacionalismo mexicano que se extiende a Latinoamérica vuelve a tener como referente la geografía volcánica. Bien diría el poeta, somos resultado de un parto telúrico de una tierra atiborrada de volcanes. Ahí están los volcanes con los nopales, con las aves, dándole identidad no solo a México, sino a la América Latina. ¿Y qué mejor elemento para concluir esta parte identitaria que el telón de cristal del Palacio de Bellas Artes? Una obra magnánima de principios del siglo pasado, porque son 206 tableros de 90 centímetros cuadrados que suman casi 1 millón de piezas de cristal opalescente. Mide 12.5 por 14.5 metros,
y su espesor es de 32 centímetros. Pesa 22 toneladas. De verdad que es algo digno de ir a visitar Bellas Artes y disfrutar esta magnífica obra que con motivo del centenario de la independencia se presentó para Bellas Artes. En esta propuesta del arte, me gustaría iniciar con este material que espero sea de su agrado y lo sorprenda, como a mí fue en su momento. La cumbre del Popocatépetl se entreabre con un inmenso murmullo y las flamas desparraman a lo lejos las rocas cruzadas. La lava fluye en abundancia de las cumbres de la montaña, ilumina las tinieblas de su destello ardiente y precipitándose en el abismo, las cascadas de fuego se funden con las cascadas de espuma. ¡Horror! ¿Ves el infierno que lanza ya sus llamas? He ahí tu eternidad. No irás a vender los barcos de España a México. El volcán agitó una vez más su aturdida cabeza y el resplandor del cráter inundando las montañas revistió el cielo entero con sus tintas de fuego. Así nació, en un drama digno del autor de Los Mohicanos, la Marina de la Confederación Mexicana, ya que los dos navíos españoles permanecieron en la nueva república y se convirtieron en la semilla de la pequeña flota que pelearía en Texas y California contra los buques gigantes de los Estados Unidos de América. ¿Qué les parece a ustedes? Son las letras de Julio Verne en su ópera prima, su primera novela. Sí, narra el nacimiento de la Armada Mexicana. Es una historia verídica, claro, con los tintes que otorga la literatura en su libertad para Julio Verne, pero en la primera obra de Julio Verne, que narra sobre México, sobre el volcán Popocatépetl y sobre ciertos hechos. No explicaré más de esta novela para invitarles a conocerla. Sin duda la disfrutarán. Pero en este campo de la literatura universal, también me gustaría presentarles lo siguiente. Under the Volcano, based on Malcolm Lowry's classic novel. No se puede vivir sin amar. One cannot live without love. Para muchos, tal vez una de las mejores novelas en lengua inglesa, Bajo el volcán, es la narrativa de un individuo en la autodestrucción por el alcoholismo. Es sin duda una novela necesaria de tener en biblioteca y de disfrutarla en cada una de sus páginas. Pasando de la literatura, quiero compartir ustedes, ahora desde la plástica, algunas obras porque son innumerables. De verdad que la riqueza que aporta el Popocatépetl para animar el espíritu del artista, pues es extraordinario. Empecemos con 1831, con esta obra de Johann Rugendas, Descanso Nocturno. Vean ustedes qué maravilloso se aprecia ahí el Popocatépetl y con estos comerciantes que cruzan por Paso de Cortés. El segundo Barón de Gros, Jean-Baptiste Louis, en esta ilustración de una de las caras menos conocidas del Popocatépetl, es la cara suroeste de la montaña, en esta pintura del año 1833. Del mismo Barón de Gros, el segundo Barón de Gros, el cráter de Popocatépetl, en efecto, asciende y vean ustedes cómo nos presenta el tremendo cráter y no está en fase eruptiva. Algunas fumarolas y por el color blanco serán sin duda de gas, de agua, bueno, de vapor de agua, disculpen ustedes. La fotografía también tenemos una gran riqueza. La fotografía, muchas son las fotos, entre las más antiguas esta de 1884, de
una trascendencia, sobre todo para los geólogos, para los glaciólogos, para ver cómo se conformaba esa gran capa de hielo que ahora está desaparecida. Entonces, aquí tenemos, bueno, pueden ver ustedes la cita de la obra y cómo era el Popocatépetl todavía allá a finales del siglo XIX. En esta tendencia cronológica, ahora me voy con José María Velasco, en otra cara del Popocatépetl, también poco conocida, esta es la cara sur que tiene en la primera parte, en la parte inferior, lo que es Atlisco. La obra se llama Vista de la Fábrica de Hilados La Carolina, 1887, pero ahí tenemos a Atlisco, Puebla, y a la derecha, en el extremo central derecho, el volcán Iztaccíhuatl. Estamos viendo la montaña desde la cara sur, que corresponde, como ya lo comenté, a Atlisco, en esta magnífica obra de José María Velasco. Pasemos ahora con Luis M. Campos, con esta tendencia del nacionalismo. Ya estamos en 1891, es como lo presenté en las ilustraciones anteriores, el gorro frigio, los elementos identitarios de la nación como son las armas y los pendones, por supuesto con el águila, con la serpiente y al fondo como alegoría los volcanes y el lago de Texcoco. Una obra de Diego Rivera que me parece extraordinaria, muy moderna para su época, es 1904, La Era, y ahí se ve magnífico el Popocatépetl y esa vida rural en esos tonos tan cálidos, que es una de mis obras favoritas del volcán Popocatépetl. Regresemos con José María Velasco, pues como aquí nuestra casa de estudios es la Universidad del Tepeyac, pues una vista desde lo que es el Cerro de Guadalupe para el año de 1905. En primer plano vemos ahí parte de lo que es la región próxima al Tepeyac. Luego en el siguiente plano la Ciudad de México. Vean qué pequeña es, qué circunscrita. Después seguiría la zona de los lagos, la zona de los volcanes de Santa Catarina y al fondo Popocatépetl e Iztaccíhuatl en una imagen idílica de principios del siglo pasado. August Law nos presenta en 1919 este paisaje nocturno con una luna llena de testigo de esta noche donde unos arrieros pues se quitan el frío con una fogata. Una imagen idílica del México decimonónico. Me resulta interesante esta obra de Ramón Cano Manilla, El Globo, de 1930, pues porque es un tema interesante ver ese globo, la población ahí viendo este prodigio y teniendo por testigo al Popocatépetl del lado izquierdo. Obra de 1930, un globo, como les decíamos en aquel entonces, de Cantoya. Tal vez uno de los pintores más tradicionales asociados al volcán Popocatépetl sea Gerardo Murillo, autodenominado el Dr. Alt. Aquí lo vemos en esta fotografía de mediados de la década de 1930, frente a su trabajo sentado en la arena volcánica del Popocatépetl. Un autorretrato de él en la cumbre del Popocatépetl. Interesante es que, como mi amigo Jorge Obregón, estos pintores como el segundo Barón de Gros o el Dr. Altz ascienden a la cumbre y desde ahí expresan su sentimiento artístico como esta impresionante imagen del cráter del Popocatépetl con el Dr. Alt ahí posando. Del mismo Dr. Alt, ahora una escena más dramática, a la derecha el Popocatépetl en fase eruptiva, el árbol de la izquierda destruido, viejo, un tanto curviado, lastimado, es parte de esta alegoría que por sus tonos nos muestra esa violencia telúrica que nos amenaza con las erupciones volcánicas. Gerardo Murillo, el Dr. Alt, tenía a bien las obras, las aeropinturas, las pinturas aéreas, y aquí podemos ver el eje volcánico transversal que comentaba hace un momento con el Popocatépetl, la Malinche a la izquierda sin nieve y al fondo el Pico de Orizaba, parte de los altos edificios volcánicos del eje transversal mexicano que, como comenté, divide a Norteamérica de Centroamérica.
Tal vez esta obra la conocerán porque está en el Museo Nacional de Antropología, es de Luis Covarrubias y es esta visión idílica de Tenochtitlán con todos los conos volcánicos de una manera muy particular. Covarrubias nos los presenta y al fondo los volcanes con una visión de Tenochtitlán, al centro Tenochtitlán y a la izquierda Tlatelolco, teniendo nuestro querido Tepeyac en el extremo izquierdo. Luis Nishizawa, desde mis favoritos, esta tradición japonesa con la carga estilística mexicana hace de esta obra de una sensibilidad profunda. Una de mis obras favoritas de la iconografía plástica moderna del volcán Popocatépetl. Y pues mi querido amigo Jorge Obregón, con este óleo del año 2017 del Popocatépetl en su fase eruptiva, y ya muy moderno aquí Jorge Obregón, del lado izquierdo Puebla, del lado derecho México, nos muestra los manchones urbanos en esta noche estrellada de erupción que nos presenta en este hermoso óleo. Bueno, todos lo conocemos como Popocatépetl, pero no es el único nombre que ha tenido la montaña. Tal vez el más antiguo y que date por ahí del año 1000 después de Cristo, o sea, de hace unos 1000 años, sea Xiuhtepelt. Xiu, fuego, Tepel, monte, el monte de fuego. Y tal vez esté haciendo referencia a flujos de lava provenientes de la montaña. Un nombre interesante, tal vez el más antiguo del que tengamos registro, que es el Xiuhtepel. Posteriormente vamos a tener el Xayiquehuac, Xali, arena, Quiahuac, que yo creo que es una pues corrupción del lenguaje original náhuatl. Quiahuic, pues, tal vez venga aquí de Quiahuic, Quehuac venga de Quiahuic, que es lluvia, por lo tanto sería lluvia de arena. Qué hermoso nombre, digo hermoso porque narra la lluvia de arena, aunque terrible para los que lo sufren, hace referencia a la ceniza que cae del cielo. Está citado en Chimalpaín y corresponde a un proceso ocurrido tal vez en el año 1347 después de Cristo. Estos son los nombres más antiguos del Popocatépetl y después regresamos al tradicional Popocatépetl del náhuatl, Popoca, que es humo, Tepel, monte, monte que humea, haciendo referencias a sus fumarolas. Los tres nombres que he expuesto hasta ahorita son de origen náhuatl y Popocatépetl parece ser un nombre que vamos a tener más citado a partir del siglo XVI sobre algunas crónicas españolas, aunque en muchos casos esas crónicas, esos cronistas del XVI temprano, dicen simplemente la sierra o el volcán. Pero el nombre más coloquial y moderno que la prensa ahora tanto magnifica con la palabra de Don Goyo es un uso coloquial reciente. No es de mi agrado, he de ser sincero, pero entiendo muy bien su simbolismo y tengo una propuesta. Es una propuesta que no está documentada del todo en los medios masivos de comunicación y me gustaría que los medios mismos atendieran para dar una buena información de dónde viene este concepto. Las comunidades de Xalitzintla y de San Pedro Nejapa del lado de Amecameca y Xalitzintla del lado de Puebla, son tradicionalmente cercanas ideológicamente al Popocatépetl. Al denominarlo Don Goyo, Goyo es un elemento coloquial de Gregorio, pero con el don se magnifica. La montaña ha dejado de ser un aparato eruptivo, geológico, volcánico, tremendo, para adquirir la personalidad humana. Así que Gregorio, que ahora es nuestro para esas comunidades, como Goyo, que es familiar, es una forma de expresión familiar, con el don se magnifica un gran señor, pero es alguien con quien se puede dialogar, a quien se le puede llevar una ofrenda para pedirle una buena lluvia, para pedirle los bienes que son ese Tonancantépetl
que tenemos en la tradición mesoamericana del Cerro de los Mantenimientos. Este Gregorio creo que debe su nombre, y mucha atención porque lo voy a decir por primera ocasión en medios, y ojalá si lo replican hagan la cita de su servidor, es que este nombre tiene que ver con la arqueoastronomía. Miren ustedes, desde Cholula entendemos que la Gran Pirámide, el Tlachihualtépetl, que para algunos es una de las pirámides más grandes del mundo, por lo menos en su basamento, fue el gran santuario de Quetzalcóatl. Se dice en las crónicas del siglo XVI que era como la Roma de la antigua Mesoamérica, un lugar reverencial y de culto en esa magnífica pirámide, el Tlachihualtépetl. Pues bien, desde el Tlachihualtépetl, si vemos durante un año las posiciones del Sol al ocaso, empecemos a la izquierda. Ahí es el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, y ese es el rumbo por donde el Sol se oculta, todo visto desde la cumbre, desde la parte alta de la pirámide de Cholula. Digo cumbre porque es un cerro, de alguna forma creo que el término es válido. Va recorriendo el Sol anualmente posiciones y llega el 9 de marzo a la cima del Popocatépetl. Puede ser el 9 y el 8, hay algo que se llama oscilación solar. No voy a distraer esta charla en hablar de este fenómeno astronómico de la oscilación solar que nos da un día de marginalidad en la variación, pero tengámoslo, 9 de marzo, siguen contándose los días, nos movemos a la derecha, o sea, hacia el norte. Llega el equinoccio, el Sol se oculta justamente sobre el sitio arqueológico de Tenenepanco. Sigue el Sol su camino, digámoslo en esta imagen a la derecha o al norte. Llega el 3 de mayo a los pies de la Iztaccíhuatl, el Amacuilecaltl. Sigue su camino para llegar el día del paso cenital, el 15 de mayo, a la rodilla de la Iztaccíhuatl, que es la cumbre superior al sur de la montaña. Sigue su camino hasta llegar al solsticio de verano el 21 de junio, ya próximo, en el Teide. Y de ahí va a regresar como si fuera un péndulo, es un péndulo de alguna forma natural, y va a recorrer el Sol su movimiento ahora de regreso, pasando el 27 de julio por el paso cenital del Sol en las rodillas, y así va a regresar, y su atención, por favor, porque regresa a la cumbre del Popocatépetl el 4 de octubre. Puede ser día 3 o 4 de octubre, puede ser 8 o 9 de marzo. Recuerden, esta oscilación solar es la que de alguna forma explica el año bisiesto. Pues bien, vamos a ver qué ocurre. Aquí tienen ustedes el 4 de octubre, pueden ver la pirámide de Cholula, el Tlachihualtépetl, arriba el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, tan grande es la pirámide que soporta el santuario, y entonces en esta animación que hemos preparado para ustedes, pueden ver cómo el Sol ya en el ocaso va descendiendo y está justamente en la cumbre del Popocatépetl. Y bueno, podrán decir, pues qué buena animación, pero es por computadora. ¿Será real? Pues sí, sí es real, y su servidor, junto con mi hija Julia Montero, nos hemos dado a la tarea de registrarlo. Ahí pueden ver ustedes los cálculos matemático-astronómicos. La fecha es 8 de marzo. Y corresponde al inicio del año prehispánico desde Cholula, que así es la propuesta que ha publicado su servidor sobre estas posiciones. Pero, ¿qué tiene de interesante estas fechas? Pues miren nada más. 9 de marzo, San Gregorio de Niza, en el Vetus Ordo, o sea, en el orden antiguo de la Iglesia, el 9 de marzo, Vetus Ordo es en latín, o sea, este culto antiguo. 9 de marzo, San Gregorio de Niza, y 3 de octubre, San Gregorio Magno, o sea que el Sol se oculta en el Popocatépetl
en dos fechas que corresponden a dos santos de la iglesia que se llaman Gregorio. Entonces resulta interesante que, siguiendo la tradición prehispánica del culto a la montaña y de la astronomía, dieron cuenta que en el santo oral católico correspondía a Gregorio, y de ahí tal vez, es mi hipótesis y mi propuesta, venga el nombre de Don Goyo. Como comenté hace un momento, puede haber una oscilación. Vean ustedes, del lado izquierdo el sol para el 4 de octubre, del derecho el 3 de octubre, y ambos convergen en la cumbre del Popocatépetl, por lo cual no me preocupa tampoco para las fechas que hablamos. Hay una oscilación solar y aquí este diagrama nos lo explica. Pero todavía no termina todo lo que tiene que ver Goyo con las fechas. Miren ustedes, el periódico Milenio y parece que el día de hoy el Universal también presentan que toda, y aquí viene algo interesante, porque es una explicación sensible de por qué hace erupción el Popocatépetl. Los pobladores de Tzalichintla acusan a Senapred, que es el culpable porque no los dejaron subir a hacer su ritual el día 12 de marzo a Don Goyo. ¿Y qué pasa para ellos el día 12 de marzo? Como ahí lo estamos señalando, pues hay una procesión a la montaña, le llevan comida y hombres sacralizados, que se les llama tiemperos o graniceros, hacen rituales a la montaña, sobre todo de petición de un buen clima, de un buen temporal para las actividades agrícolas. Entonces le llevan ofrendas, se le hace la fiesta a la montaña y se considera que como ahora la autoridad no les dejó subir, pues esto causó el enojo. Este imaginario guarda una cohesión racional interesantísima. Cuando fueron las primeras erupciones del actual momento eruptivo, allá en 1994, tenemos que Plan DN3 y todas las instancias gubernamentales le dicen a la población que hay que evacuar. A regañadientas, pobladores de San Pedro Nexapa, allá del lado de Amecameca, lo hacen y argumentan que están equivocados, que Don Goyo les hablaría en sueños para decirles si hubiera algún momento de erupción, porque ellos son quien lo veneran y el volcán cuida de ellos, y si algo va a pasar, les avisa. La narrativa, y con perdón de las damas, es que Rosita Iztaccíhuatl, Rosita es el nombre contemporáneo de la Iztaccíhuatl, enojada porque su varón sufre de ascensos femeninos, le dice que se sacuda y se las quite de encima. Y eso hace Gregorio, y entonces se mueve y entra en este tremor armónico y en este proceso eruptivo del 94 para quitarse a las damas que ascienden por sus laderas. Finalmente, no hizo erupción y la gente le dijo a los científicos, la gente de campo, ven cómo teníamos razón, no pasó nada. Vean ustedes la procesión que hacen de Xalitzintla. Les invito a compartir, a prender el fuego que será llevado hacia Don Goyo. Realizan el ascenso. A través de los arenales, y ahí está el ombligo. Esa roca es el ombligo donde se realiza la ceremonia. Están a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, 1.000 metros más y es la cumbre del volcán. Y vean entre los arenales la comunidad, cómo se arropa en esta roca que es como una cueva. Y ahí está el exquisito mole que le ofrecen a Don Goyo el 12 de marzo, el día de su cumpleaños.
y ahora el descenso. Pues dirán, ¿y qué tiene que ver esta fecha? Pues es una fecha ancestral. Miren estas fotografías de finales del siglo pasado que Julio Glockner, nuestro querido amigo, las publicó, antropólogo de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita. Vean ustedes, hace algunos años, antes de que se hiciera tan famoso por los medios los cultos a la montaña, grupos más pequeños, más tradicionales, haciendo el bailable del lado izquierdo, ahí el ombligo de Popocatépetl, este macizo que es un flujo de lava antiguo, danzando con sus músicos, y del lado derecho, ya en un momento de una nevada, vean ese fervor, esa entrega que se hace. Miren qué imagen, y que aquí, en otro ángulo, vean el rostro de esa mujer y sus ropas, cómo se encuentran, y la oración. Obviamente en el siglo pasado encontramos un arraigo más profundo, ritualmente hablando. Bueno, les decía que tiene que ver el 12 de marzo. Ya vimos 9 de marzo en la cumbre San Gregorio de Nicea, en octubre 3 y 4, San Gregorio Magno, pero hay un piquito que es el ventorrillo o teopiscalco, que es un elemento de un antiguo edificio volcánico, ya hablaré de él, pero es un elemento del paisaje significativo, y allí el sol se coloca en el ocaso para el 12 de marzo, de nuevo desde la pirámide de Cholula. Es cierto decir que apenas desde Cholula se ve este pico del ventorrillo. Si se mueve uno más hacia el norte, es más visible. Pero aún así, esta fecha, que es la fecha del fallecimiento en el año 604 de San Gregorio Magno, marca la festividad católica y por lo tanto el santoral de San Gregorio, y por eso es su cumpleaños. Pero más allá de eso, en el término prehispánico, 12 de marzo en el contexto prehispánico es la celebración antigua a Chicomecuatl, la diosa de la fertilidad. Entonces vean ustedes cómo tenemos tres momentos con el nombre de Gregorio: 12 de marzo, santoral, y 9 de marzo y 3 o 4 de octubre en la cumbre. Este es el recorrido que hacen desde Chalitzintla, que lo ven en el extremo superior derecho, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y del lado izquierdo al centro, el ombligo del Popocatépetl, a donde se hace el ritual, a 4.250 metros, por lo tanto ascienden 1.650 metros y recorren 12 kilómetros. Bueno, ¿cómo se formó esta montaña? Pues es un proceso complejo. Habrá que decir que hace más de 100 millones de años esta región del Popocatépetl era un mar que poco a poco se fue haciendo somero, poco profundo. La tectónica de placas, que veremos más adelante, fue elevando tierras que fueron ganando en extensión, y tenemos ya para 20 millones de años, 30 para algunos otros investigadores, ya propiamente este bloque del centro de México, que en estas tierras que emergen van a ser esencialmente rocas calizas, pero tal vez hace unos 20 millones de años inicia un proceso geológico de vulcanismo, de tal suerte que vean ya formado el territorio nacional hace 5 millones de años, porque antes de eso, en la ilustración inferior del centro, vean, hace 10 millones todavía Yucatán se encuentra bajo las aguas, pues es el territorio más reciente de la nación mexicana. Ahí lo pueden ver con la letra H. Con la letra I, inferior derecho, ya el territorio, como lo conocemos hoy, por lo menos desde hace 5 millones de años, y esta ilustración con la letra A en el superior izquierdo inicia desde hace 100 millones de años. Aquí tienen ustedes el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es un área en... Disculpen ustedes, tuvimos una situación ahí.
El cinturón de fuego es un área en forma de herradura que se extiende alrededor del borde del Océano Pacífico. Sus volcanes se formaron cuando las placas continentales se deslizaron sobre las placas oceánicas, forzando a las placas oceánicas a hundirse entre el manto. Este movimiento tectónico se llama subducción y no solo crea volcanes, también provoca terremotos masivos. Estas placas forman la corteza y el manto de la Tierra y se mueven constantemente. A medida que se mueven, chocan y hacen fricción unas con otras, y eventualmente se rompen y liberan ondas sísmicas. Y cuando una placa tectónica se empuja debajo de otra, genera una roca fundida llamada magma. El magma es más liviano que la roca, por lo que sube a la superficie atrapando gas en su camino. Cuando el magma es espeso, estas burbujas de gas no pueden escapar fácilmente, por lo que aumenta la presión. Cuando la presión aumenta lo suficiente, provoca una erupción volcánica explosiva, y los volcanes del Anillo de Fuego son mortales. Bueno, ya ven ustedes aquí brevemente el proceso geológico que nos da la explicación para los volcanes en el caso que nos ocupa del volcán Popocatépetl. Lo que tenemos es la zona de subducción, que es un límite destructivo cuando chocan la placa oceánica y continental. La placa oceánica, por ser de mayor densidad, se mete debajo de la continental y esta fricción hace que se rompan las capas de roca y entonces donde se encuentran fallas, surge por ahí el magma que al tocar la atmósfera, que al estar en contacto con la atmósfera, se conoce como lava. Son muchos los volcanes que están en esta franja o en este eje. Aquí tienen ustedes este mapa de la República Mexicana. Abajo a la derecha marcamos con rojo el área que corresponde. Es el centro de México. Es lo que he venido comentando, la frontera entre Norteamérica y Centroamérica, una frontera geológica natural. Y veamos los principales edificios volcánicos, empezando del lado izquierdo en el Pacífico mexicano, donde choca la placa de Cocos con la continental, y entonces allá tenemos una serie de volcanes como el volcán de Fuego en Colima. No voy a ahondar más de esta región del occidente de México porque hoy nos ocupa el centro, y vean con el número 1, el Nevado de Toluca, con el Jocotitlán del lado número 2, lo pueden ver en planta en la parte superior y en la parte inferior en corte. Luego tenemos el Ajusco con el número 3, Sierra de Río Frío, Iztaccíhuatl y Popocatépetl con el número 6. Y vean cómo 4, 5 y 6 forman una trayectoria norte-sur, igual que 8, 9 y 10. Y es que si bien la fractura va de este a oeste, como lo vemos aquí, o de oeste a este, o sea, es una línea transversal, horizontal en esta gráfica, hay cortes verticales, sí, es como una sutura. Entonces, si la trayectoria es horizontal, pero también va a haber trayectos verticales como 4, 5 y 6, que es Río Frío, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, 8, 9 y 10, que van a ser Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Sierra la Negra, dejando en medio ahí a la Matlalcueye. Véanlo ustedes, la misma perspectiva, pero ahora en fotografía, con el número 4, la Sierra Nevada, Iztaccíhuatl 5, Popocatépetl al centro 6, la Malinche 7, Cofre de Perote 8, Pico de Orizaba con el 9 y Sierra la Negra con el 10. Pero hay muchas formas de volcanes, hay diferentes tipos de volcanes. Lo que deseo apuntar para esta presentación es que el Popocatépetl es un estratovolcán, pero también existen volcanes de caldera, volcán de domo y volcán de escudo, que son los que ven ustedes a la izquierda, dejando a la derecha el estratovolcán, que es un aparato eruptivo explosivo construido de muchas capas de erupciones. Son estratos. Son volcanes sobre volcanes, erupciones sobre erupciones que difieren de las calderas, de los domos y de los escudos. Esta es simplemente una ilustración para comentarles a ustedes que no todos los volcanes son iguales y que su proceso de orogénesis o de origen difiere, y en el caso que nos ocupa es un estratovolcán.
No nada más la forma del volcán, sino también los tipos de erupción son diferentes. Las más tranquilas son las hawaianas, que las dejé en la parte superior derecha. Y después tenemos otras 4, por lo menos que aquí se ilustran, y el Popocatépetl las ha manifestado. Lo que hoy tenemos es el extremo izquierdo, con una erupción plineana, que es el estado actual, pero hace pocos años tuvimos una estromboliana, que es a la derecha, en el año 2013, y allá en el virreinato una vulcaniana en 1663, pero una terrible, una peleana hace más o menos 5,000 años. Entonces son diferentes procesos eruptivos que se van generando. Esencialmente los expertos los califican por los materiales que expulsan y la violencia que se da en este proceso. Al final de cuentas, lo que expulsan los volcanes son piroclastos. ¿Qué son los piroclastos? Lo tenemos ahí a la izquierda, son materiales sólidos que una erupción arroja al aire, desde las cenizas hasta las bombas, pasando por el apili. Estos materiales de roca fundida salen de volcán a temperaturas de más de 1000 grados, ¿sí? El término de tefra volcánica, pues ahora está en desuso y se usa más el de piroclastos. Hablaba ahí en el comentario que hay ceniza, lapilli y bloque, pues es el tamaño del producto que arroja el volcán. Si es menor de 2 milímetros es ceniza, si va de 2 a 64 milímetros es lapilli y si pasa de los 64 milímetros ya le llamamos bloque o bomba. Esto es muy importante lo que ponemos en la parte inferior. Toda esta complejidad que hemos hablado de los tipos de erupción, pues tiene valores numéricos. Es así como en los terremotos o en los ciclones hablamos de escalas, magnitudes que nos marcan la peligrosidad de un evento natural. Al igual que, como lo he apuntado en los terremotos y en los huracanes, pues aquí para los volcanes tenemos algo que se llama índice de explosividad volcánica, que los expertos abrevian como VEI por sus siglas en inglés. Va del 0 al 8. ¿Y qué les parece si lo revisamos? Las erupciones efusivas hawaianas, que son como ríos de lava, que esos son, pues no tienen mayor explosividad y simplemente son ríos que van por ahí ganando terreno. Sí, claro, hay una gran afectación, pero por su viscosidad y su lentitud no generan que uno pueda quedar ahí atrapado. En la escala 2 es el Popocatépetl actualmente, y esto es bueno decirlo, porque no es una catástrofe, sí es un momento que nos puede afectar, pero no es una catástrofe como la que tuvo el Popocatépetl en el año 2000, cuando igual que ahora tuvimos una fase amarillo 3, pero se tuvo que evacuar a 41,000 personas. Ahí el índice de explosividad había subido a 4, hoy estamos a la mitad. Y una terrible de esas, como se ven en las películas de Hollywood, del fin del mundo, pues fue como la catastrófica de Yellowstone hace 640,000 años. Afortunadamente para nosotros, los momentos de erupciones volcánicas están separados por grandes escalas de tiempo. Así que podemos pensar que en la escala humana de los que ahora vivimos bajo el volcán, pues no sufrir un momento difícil. Si bien es cierto que los expertos consideran que hay un Paleopopocatépetl, por lo menos tenemos 600,000 años de historia reciente. En esta imagen que realicé con mi colega y amigo Osvaldo Murillo cuando hicimos la historia eruptiva del Popocatépetl para el Museo de Cholula, trabajamos allá hace algunos años, hicimos esta gráfica de los procesos tanto de glaciaciones como de erupciones volcánicas para el Popocatépetl para diferentes momentos. Si alguien la desea, puede solicitarlo a la Universidad del Tepeyac y con todo gusto hacemos llegar esta infografía que habla del proceso.
Para no distraer a esta audiencia en este momento, simplemente lo voy a resumir, si me lo permiten, a través de los trabajos de mi colega y amigo Hugo Delgado, que se basa también en Ramón Espenaza y otros grandes colaboradores del Instituto de Geofísica de la UNAM y de la Secretaría de Gobernación. Como podemos ver aquí en la tabla de la izquierda, empezamos hace 600,000 años. Abajo a la izquierda ven el 600, se refiere a 600,000 años. Y tenemos un antiguo volcán, sí, el Popocatépetl, que está ahorita, es muy reciente, tiene 23,000 años. Bueno, muy joven en términos geológicos, ¿no? Porque pues son muchos años. Pero bueno, viendo las etapas geológicas, hace 600,000 años tenemos un antiguo Popocatépetl. Hay elementos más antiguos, pero me voy a quedar en los últimos 600,000, que es este aparato eruptivo. Algunos expertos hablan de paleos Popocatépetl, que son mucho anteriores y se van a 2 millones de años. Pero veamos este complejo volcánico que los geólogos identifican así, con ese término, complejo volcánico Popocatépetl, que inicia con un volcán que se llama Tlamacas, que da por ahí de hace 600,000 años y termina, o sea, se destruye en 538,000 años antes del presente. Este volcán Tlamacas, todavía hay una evidencia, hay un cerrito que se llama Tlamacas, donde está una antena de repetición, no está permitido el paso ahí, pero hay carretera a este elemento rocoso que es evidencia de ese antiguo volcán. Colapsa el volcán Tlamacas, son colapsos estructurales de erupciones cataclísmicas, de verdad son cataclismos, arrasan, destruyen, son kilómetros de materiales producto de Popocatépetl que llegan a diferentes regiones, son acarreos de materiales terribles. Viene ese colapso hace 500,000 de años y surge un nuevo volcán, que es el volcán Nexpayantla. Surge hace unos 480,000 años y va a tener una vida muy larga a comparación de Tlamacas, como ven en la gráfica, es el tono verde, y este Nexpayantla, con diferentes momentos eruptivos, va a culminar hace 183,000 años. De nuevo, hay un colapso estructural, una gran explosión, se destruye el edificio volcánico y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que se colapsa Nexpayantla y entonces surge un nuevo volcán. Ahora tenemos el volcán Ventorrillo. En efecto, hace 175,000 años, tenemos el volcán Ventorrillo. Este vuelve a colapsar hace más o menos unos 23,000 años y de ahí surge el volcán Popocatépetl. Nuestro Popocatépetl tiene 20,000 años hasta el presente, 23,000 años. Pues como pueden darse cuenta ustedes, es un volcán bastante joven y viendo los grandes cataclismos, pues creo que tenemos todavía algunos miles de años para prevenirnos. El proceso del colapso del volcán Ventorrillo, que da paso al actual Popocatépetl hace 23,000 años, de nuevo con el trabajo del Instituto de Geofísica de la UNAM y de la Secretaría de Gobernación, con Hugo Delgado y otros colaboradores, pues pueden ver ahí todo el proceso. Si alguien quiere atenderlo más, pues le pone pausa a este video y ve cada uno de los momentos que van en las letras que está explicado ahí a la izquierda, pero pueden ver en la letra F como hay un colapso lateral de la montaña se derrumba, explota lateralmente, recuerden esas imágenes tremendas del volcán Santa Elena, y entonces se derrumba el edificio, y luego puede pasar el tiempo, quedan esos depósitos, llega la lluvia y se arrastran, y no es necesario tener la tragedia nada más para el momento de la erupción, sino también procesos posteriores cuando la lluvia acarrea todos esos materiales. Aquí una imagen que explica mejor este derrumbe lateral con todos los acarreos sobre las zonas de inundación al somonte de la montaña, donde todos estos productos volcánicos se van distribuyendo al pie de la montaña. Hace un momento, cuando platicábamos de los diferentes volcanes que anteceden al actual Popocatépetl, pues ahí tienen ustedes a Nexpayantla con color verde, Tlamacas,
Popocatépetl con color rojo y azul el Ventorrillo. Ahí están las evidencias de por lo menos los 4 volcanes que ahora percibimos para el complejo del Popocatépetl. Vuelvo a decir, el más reciente es Popocatépetl y los otros son huellas de los antiguos volcanes que aún se perciben en superficie. Allá por el rumbo de Cholula, bajando de Paso de Cortés, ve uno estas estructuras geológicas, es como si fuera una planicie de roca de malpaís, ese es el nombre geológicamente hablando, es un malpaís producto de una erupción, posiblemente hace 2000 años de lava. Lo interesante es que es un flujo de lava reciente que baja del Popocatépetl y que tiene una edad de hace 2000 años más o menos. ¿A qué me lleva esto? Imaginemos que hace 22,000 años, según los estudios arqueológicos, no tenemos presencia humana en la región. Los datos más antiguos apuntan a tal vez 22,000 en Valsequillo de pequeños grupos humanos de cazadores recolectores. Quiere decir que hace 23,000 años, cuando se forma el Popocatépetl, es nada más la megafauna, como aquí este tigre dientes de sable y esos animales que ven en la ilustración de la Conavio, son testigos de este momento. Pueden ver por los pinos y por el paisaje que es un clima más frío. Cuando llegan los primeros cazadores, como en esta obra de televisión que tuve la oportunidad de participar para Canal 11, que se llamó La Edad de Hielo, ahí apenas se ve arriba en el extremo superior derecho el Popocatépetl, apenas se dibuja con los grandes lagos y vean ustedes a los cazadores, recolectores, ya de por lo menos unos 20,000 años en la cacería del mamut. Es importante apuntar que hubo un gran momento eruptivo, sí catastrófico, consideran los investigadores, hace 14,000 años del Popocatépetl. No lo destruyó, pero sí fue un proceso magnífico, extraordinario y que sin duda sí sufrieron los seres humanos que en aquel entonces eran cazadores recolectores. Pasemos ahora a la arqueología y espero que disfruten este material que lo elaboré para el Museo de Cholula hace algunos años con un equipo muy completo de animadores, investigadores. A ver qué les parece. Las aldeas prosperaron y para el primer siglo de nuestra era, sus habitantes construyeron una plataforma de adobe identificada por los arqueólogos como el edificio de la olla. Con el paso del tiempo, sobre esta estructura se cimentó lo que hoy es la Gran Pirámide de Cholula. Tiempo después, el volcán Popocatépetl hizo erupción, suceso devastador que obligó a los aldeanos de Cholula a migrar, pues la región quedó cubierta por ceniza volcánica. Después de este desastre natural, hacia el año 100 después de Cristo, Cholula se renueva con la ampliación monumental de su pirámide. Alrededor del año 750 después de Cristo, el volcán Popocatépetl de nueva cuenta hizo erupción. Durante este suceso se depositaron hasta 30 centímetros de ceniza sobre Cholula. Aún se debate si las avalanchas de lodo, denominadas lahares, destruyeron el área habitacional y si este desastre fomentó la desocupación de la ciudad sagrada. Después de este acontecimiento no se sobrepusieron más etapas constructivas a la pirámide. Bueno, este material lo realizamos después de estudios de otros investigadores. Nosotros resumimos para hacer este pequeño video. En sí el video es más grande, más largo, pero habla de la pirámide de Tlachihualtepec, de la pirámide de Cholula, pero es necesario apuntar que hay dos procesos de importancia por su afectación, que es en el año 50 después de Cristo y en el año 750 después de Cristo. Ya ven ustedes entonces que los procesos son alejados y esencialmente fueron procesos de ceniza que afectaron los campos agrícolas y posteriormente algunos lahares y tal vez un tiempo atrás, como lo vimos en la
ilustración anterior, flujos de lava. Aquí tenemos las diferentes etapas que algunos investigadores consideran. También, si quieren detallar en ello, pues pueden poner pausa a esta ilustración. Yo seguiré hablando entonces de la arqueología y el volcán. Ahí está marcado año 50 después de Cristo y el 751 después de Cristo, ¿no? Vean ustedes que son las principales evidencias eruptivas antes de la llegada de los españoles, porque termina en 1508 esta tabla. Ya adelante veré el periodo virreinal. Si ve, un investigador de la UNAM, buen amigo también, ha hecho esta ilustración, la ha publicado, y con el color gris con puntitos como ceniza son los lahares, estos flujos de ceniza y demás productos volcánicos que, como una avalancha un tanto líquida, tienen gran dispersión en el territorio. Vean ustedes, hacia el norte llega hacia Cacazla, lo que hoy es actual Puebla ha sufrido de estos sucesos, qué decir de Cholula, y al sur hasta Chalcalcingo. A Meca difícilmente, y nunca a la Cuenca de México. El amarillo son las tierras más altas, y bueno, esta es una propuesta de las afectaciones volcánicas de lahares que se han precipitado esencialmente sobre el valle Puebla-Tlaxcala y hacia el sur, hacia Morelos. Los volcanes han sido reverenciados, como veremos en esta imagen, bueno, en este video. Pocas regiones del mundo poseen una variedad tan prodigiosa de formas montañosas como el eje volcánico transversal, que va del Océano Pacífico al Golfo de México. Entre los altos volcanes venerados destacan el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En la cosmovisión de las culturas prehispánicas de la Cuenca de México y del Valle Puebla-Tlaxcala, estos colosos de la naturaleza eran sagrados. Se consideraba que las montañas alojaban las aguas y que guardaban una estrecha relación con la lluvia, porque sus picos tocaban las nubes cargadas de agua. Para comprender la importancia de las altas montañas en el México prehispánico, se hacen investigaciones arqueológicas en las cimas nevadas. Los descubrimientos realizados por la arqueología en la alta montaña son sorprendentes. Por arriba de los bosques, sobre los 4.000 metros de altitud, en las laderas alpinas donde solo crecen pastos y algunas plantas, entre manantiales y cuevas, se han descubierto adoratorios de hace 1000 años, con orientaciones astronómicas que eran indispensables para registrar el tiempo. En estos recintos denominados Tetzacualco se depositaron ofrendas con vasijas ornamentales, con atributos de Tlaloc. Más arriba, en las cimas cubiertas por el hielo y la nieve, se han hecho descubrimientos arqueológicos extraordinarios. De la cima del Iztaccíhuatl se han recuperado ídolos, instrumentos musicales, silbatos, sahumadores, cetros y puntas de flechas con más de 600 años de antigüedad. El fervor de los antiguos mexicanos por sus montañas es el ejemplo que debemos seguir para preservar el patrimonio cultural y natural de nuestros volcanes nevados. Bueno, este material lo preparé para el Museo de Cholula, también con profesionales de los medios de comunicación, y se basa en el estudio de la arqueología alpina de alta montaña, y bueno, tiene algunas escenas de su servidor cuando era joven en la cumbre del Iztaccíhuatl, cuando tuve la oportunidad, junto con mi colega y amigo Stanislaw Jovanuszewski y José Moreno, de bajar materiales arqueológicos de la cumbre del Iztaccíhuatl. De la cumbre del Popocatépetl no hemos encontrado evidencias, también he ascendido en varias ocasiones porque de joven me dedicaba al alpinismo como un deporte. Los procesos eruptivos han borrado toda evidencia arqueológica. Ya veré en un momento con ustedes a detalle, pero sí, los antiguos mexicanos, por lo menos hace 1000 años, durante el posclásico temprano en el periodo tolteca, ascendieron a las altas montañas. Veamos los sitios del volcán Popocatépetl en esta animación en 3D. Los triángulos rojos son los sitios arqueológicos.
azul, el verde, perdón, el ritual que vimos en el ombligo, PO05, y el 06 es el divino rostro del lado de Morelos, y volvemos a ver los triángulos rojos, la línea ascensional a la cumbre de los sitios arqueológicos que hemos encontrado. PO02 tiene evidencia arquitectónica, tiene un adoratorio con planta arquitectónica. Así que las evidencias en el volcán Popocatépetl, aún con todas y las erupciones que han sucedido, son evidencia y felizmente lo tengo publicado y lo tenemos muy bien documentado en la inteligencia de que nos venía un proceso eruptivo que tal vez borraría muchas de las huellas ancestrales. Allá en el año Tres Caña, 1287, según Chimalpaín, quien escribe las relaciones originales de Chalco a Meca Meca, Chimalpaín lo escribe en el año 1607, pero hace una referencia a lo que sucedió en el año Tres Caña, 1287, comenta que Chalchihuitzin subió a la cumbre del Popocatépetl para pedir la lluvia. Es una propiciación, es un ascenso, por lo menos es un dato histórico que tenemos referenciado del ascenso, 1287, y da con nuestras evidencias arqueológicas del periodo tolteca, que sería un poquito anterior. Así que los mexicanos tienen 1000 años ascendiendo al Popocatépetl. Aquí están los sitios en su secuencia altitudinal, Teopiscalco como PO01, allá arriba a 5000 metros se encontró un fragmento de obsidiana, el maestro Casanova, buen amigo también, la halló y lo publicó, es una pieza de obsidiana de una navajilla que se encontró ahí a 5000 metros en Teopiscalco, la casa divina, y luego PO02, Nexpayantla, donde tenemos un adoratorio con arquitectura que he trabajado desde hace años y al cual ya hicimos fotogrametría digital con dron en tiempos recientes. Y más abajo ya lo que corresponde a Nexpayantla con PO03. Estos son los sitios más altos en una ruta de ascensión a la cumbre del Popocatépetl. Es una ruta rocosa, evita los arenales que son muy cansados de superar, aunque de PO01 a la cumbre en momentos debió de haber tenido glaciares, pero los han de haber flanqueado después de una nevada cuando la nieve era más fácil de ascender sobre ella que sobre una placa de hielo. Pero desde 1880 se le ocurrió a un investigador extranjero de Sidney Charnay, para otros, subir y por referencias de indígenas de Ameca Meca, lo llevaron a sitios arqueológicos donde excavó y obtuvo muchas de las piezas que vieron en la imagen anterior. Esta fotografía de finales del siglo XIX, original, pueden ver los indígenas excavando los trabajos arqueológicos del cual se obtuvieron interesantes evidencias arqueológicas y que están documentadas y publicadas. En esta imagen, la ruta de ascenso prehispánica es justamente también una zona de ruptura de vientos. Vean ustedes cómo se comportan las nubes que vienen del lado derecho, chocan con la montaña y se regresan en un fenómeno que tiene que ver con el movimiento de los vientos y que creo estaba asociado a Ejecal, dios del viento, que barría, según dicen las fuentes, el camino para que llegara la lluvia. Y aquí ya el estudio preciso que se hace al respecto de cómo se comportan los vientos en esta zona de la montaña y que creemos que pudieron haber conocido, de alguna forma interpretado estos movimientos de manera ritual en el México antiguo. Uno de los casos más extraordinarios que están documentados por las arqueólogas de la Universidad de las Américas, Plunkett y Uruñuela, patrocinadas en su primer momento por nuestro buen amigo Tim Tucker de la Mesoamerican Research Foundation, de la cual me honro ser miembro. Ellas, las doctoras Plunkett y Uruñuela, trabajaron de una manera extraordinaria una evidencia que Tim Tucker había registrado de evidencias arqueológicas debajo de procesos eruptivos, y allá en el rumbo de Tetimpa, allá por donde está el famoso Xalitzintla hoy en día, se encontró esta aldea teotihuacana. Esta fotografía podemos ver al fondo el Popocatépetl y algunos basamentos de esa aldea,
Aquí en otra ilustración de las investigadoras mencionadas, pueden ver ustedes el Popocatépetl y cómo sale como una elipse hacia el lado derecho, hacia el rumbo de Cholula, el impacto del proceso eruptivo, y se ve ahí Tetimpa, asolada por el volcán, y esta es la erupción del año 750. Este hallazgo se le considera como la Pompeya americana o la Pompeya mexicana, porque esta aldea, que tal vez en su momento de apogeo, dicen las investigadoras citadas, tuvo tal vez 3,000, 4,000 habitantes, que para ese momento 750 es una población importante, y sufrieron pues esta erupción que apenas les dio tiempo de movilizarse y salvarse. Vean ustedes del lado izquierdo la reconstrucción hipotética de este patio habitacional con un centro ritual, como pueden ver, y con estos silos agrícolas que son estas formas cónicas. Y del lado derecho la fotografía de la excavación arqueológica. Para salvaguardar esta evidencia, hoy en día volvieron a tapar las arqueólogas, esto una vez que hicieron todo el trabajo y sus publicaciones correspondientes. Vean ustedes cómo esta olla recostada sobre el fogón muestra cómo esta evidencia fue sepultada por las cenizas, por la piedra pómex del volcán Popocatépetl, y quedó todo en su lugar y tal vez apenas les dio tiempo de huir a los habitantes. No se habla de osamentas, de restos humanos, sino solamente los restos materiales de esta pequeña aldea. Si bien he dicho que corresponde al año 750, la aldea también tuvo un proceso en el siglo I. Vean ustedes aquí esta planta de Tetimpa, vemos las tres plataformas, y en la fotografía uno de los trabajadores tiene esta piedra sobre ese pequeño elemento que las investigadoras citadas argumentan es una representación de culto al Popocatépetl. Este es el rostro de ese ídolo que está en la parte superior de una maqueta que al parecer es una forma volcánica y que podían hacer una magia simpática, es el término antropológico, introduciendo fuego, echaba humo y de alguna forma tenían la representación del Popocatépetl, y tal vez esto, según las doctoras de la Universidad de las Américas, Plunkett y Uruñuela, sea el rostro más antiguo del Popocatépetl del que tenemos referencia. En trabajos de otros investigadores, Klaus y B, nos presentan esta impactante imagen. Al fondo se puede ver la Iztaccíhuatl en la parte superior, y vean del lado derecho una escalinata de lo que es un edificio prehispánico, y del lado izquierdo todo este volumen de tierra, que son algunos metros de espesor, que es pómex, piedra pómex y ceniza proveniente del volcán Popocatépetl en esa erupción ya tan citada que hemos comentado del año 750. La aldea de Tetimpa, anteriormente mencionada, y esta corresponden al epiclásico esencialmente, el periodo clásico con una gran influencia teotihuacana. Pero también del lado de Amecameca, las evidencias de las erupciones del volcán se ven en excavaciones arqueológicas que se han realizado, y pues si tienen mayor detenimiento pueden poner pausa a esta imagen y ver todas las capas que parten desde evidencias de flujos de lodo que cubren elementos arquitectónicos del clásico tardío o epiclásico, y así nos vamos hasta el posclásico con elementos de cenizas que se van sobreponiendo por los diferentes momentos eruptivos. En la iconografía prehispánica, en los códices, en esos libros ancestrales, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y otros volcanes son representados.
aquí en el Códice Vindobonensis, página 39, en la parte superior izquierda, el Popocatépetl con sus columnas eruptivas plinianas de ceniza y vean también de fuego, cómo está denotado en ese color rojo, con unas lenguas que terminan en tono amarillo y la columna de ceniza y otras de otro color amarillo que tal vez tenga que ver, no sé, con algunos elementos que ellos diferenciaron, tal vez de diferencia de gases. A la derecha, con un ratón, en la parte emblemática de la montaña, el Pico de Orizaba, al menos así lo he identificado en lecturas de autores reconocidos. Abajo, a la izquierda, la Matlalcueye, con su color característico azul-verde, y a la derecha, la montaña blanca, la Iztaccíhuatl, en su aspecto reverencial. Entonces vemos ahí los 4 edificios volcánicos más importantes del altiplano central mexicano, que corresponden al Valle de Puebla-Tlaxcala, Pico de Orizaba, la Malinche, Popocatépetl y Iztaccíhuatl en este códice prehispánico, Códice Vindobonensis. Ya del periodo colonial temprano, con tradición prehispánica, pero con elementos de los indígenas que interpretan la realidad, tenemos la erupción del año 1509 en el Códice Vaticano 3738, en la lámina 129, donde vemos en el extremo derecho una montaña de la cual surgen lenguas en tonos oscuros sobre una columna rojo y blanca que llega hasta el cielo. Definitivamente está siendo una alegoría a la erupción volcánica. Y vean arriba 4 puntos y como una casita es el año 4 casa. Importante, por favor, lo tomen en cuenta, que es el año 4 casa. Desde años anteriores se habían manifestado cataclismos, como es un terremoto. Vemos ahí el símbolo de movimiento y la tierra del lado izquierdo, entre las 2 pirámides, y más arriba un eclipse solar. Entonces son diferentes sucesos significativos que van a ir en este momento de los principios del siglo XVI en Tenochtitlán. Había dicho el año 4 casa 1509 y gracias a mi colega y amigo el maestro Osvaldo Murillo, ya próximo a doctorarse, tenemos a esta caja de piedra proveniente de Chalco. Se trata de un tepetlacali. El tepetlacali es una caja de ofrenda y en este caso esta caja está dedicada al Popocatépetl. Posiblemente, considera Osvaldo, se trate de una caja para dejar, como ahí lo dice, una ofrenda para apaciguar la actividad del Popocatépetl que con sus cenizas asolaba la región. En la parte exterior de la caja de piedra, porque donde está el Popocatépetl es la parte inferior, la fecha calendárica 4 casa, que es la misma que vimos en el Códice Vaticano que anteriormente les presenté. Ya también de tardío, el Códice Durán, el Popocatépetl en fase eruptiva, como la montaña más importante, pues las que están a su alrededor por tamaño son menores. Aquí en el Códice Mendocino, ya de 1540, ya el nombre de Popocatépetl, aunque con ortografía diferente, lo vemos en el Códice Mendocino, la montaña con sus fumarolas en la parte superior, como un elemento de nomenclatura para la montaña. La montaña ritualmente ha tenido diferentes advocaciones. Veamos el caso de Tezcatlipoca, que corresponde al periodo en que entra Hernán Cortés a la Cuenca de México. La presencia misteriosa de un fingido borracho que sale al paso de los hechiceros, prediciendo la ruina de México y realizando portentos, hace que los magos se retiren. Estos piensan que Tezcatlipoca se les ha aparecido. De regreso, ya en México Tenochtitlán, narran a Moctezuma lo que han visto. El gran Tlatoani mexica se abatió todavía más. Fatalmente aceptó lo que habría de venir. Tezcatlipoca es en realidad un dios solar
que es devorado por la tierra. Este concepto concuerda con una cita de Fray Bartolomé de las Casas, en la que refiere que Tezcatlipoca fue mutilado al interior del Popocatépetl. Vivo se metió en el volcán de la Sierra Nevada, que está cerca de allí, y que de aquel lugar les envió el hueso de su muslo. Esta afirmación, de Fray Bartolomé de las Casas, da razón al nombre de Popocatépetl, como el cerro que humea, Popoca, humear, y Tepetl, cerro. Pues el título de Tezcatlipoca como Señor del Espejo Humeante se asocia con el volcán que humea. Así que desde ese momento mítico, en que la divinidad penetró en la montaña humea. Bueno, pues ya ven ustedes la advocación de Tezcatlipoca, pero tenemos dos más que son significativas. Una como Quetzalcóatl, que va a estar asociada a la huida de este dios en una leyenda, una narrativa tradicional, cuando Quetzalcóatl abandona estas tierras y se va al oriente y de ahí regresará, justamente pasa por entre el volcán. Esa es una narrativa que tiene que ver con Quetzalcóatl, pero también lo vemos aquí en este documento que son los primeros memoriales, como un Tepictócton, un pequeño dios de la montaña, con los atavíos de Quetzalcóatl, como son el gorro cónico y eso curveado que ven que suele atrás de la mano, que es el xonecuili, que es el bastón de medio codo. Entonces entendemos que la relevancia de Cholula venerando a Quetzalcóatl con esta montaña y su paso tendría alguna relación ritual. O sea, este es Tezcatlipoca en el primer elemento que mostramos y ahora también como Quetzalcóatl y finalmente uno de los más reconocidos como Dios de la lluvia en esta imagen del Códice Vaticano, que es muy interesante porque vean ustedes de fondo la montaña y luego, esta montaña, la parte superior nevada en color blanco, las fumarolas saliendo en la parte superior y en primer plano, el dios de la lluvia, Tlaloc, con sus orejeras, con sus elementos característicos y con sus elementos propios del ritual, como son estas que lleva en las manos, repito, que son estos bastones de los cuales hemos encontrado de madera evidencias en la cumbre del Popocatépetl y en el Nevado de Toluca. Entonces, son los elementos rituales propios de Tlaloc y de la petición, que como vimos en la cita de Chimalpaín, tiene que ver con la petición de lluvia y que los campesinos, como lo vimos en la ceremonia que les presenté el video de Xalitzintla, siguen subiendo para pedir un buen clima. ¿Por qué? Porque en las montañas se forman las nubes, ahí están los manantiales, es el agua que baja para irrigar los campos agrícolas. Voy a presentarles un material, un video que realicé, es un poquito largo, sobre la conquista y el volcán Popocatépetl. Espero sea de su agrado. Este video se basa esencialmente en las crónicas españolas que hablan del paso de Hernán Cortés entre los volcanes. Lo tenemos expresado en el Códice Florentino, pueden ver ahí a la derecha la representación un tanto indígena todavía, con elementos indígenas de arena, una montaña de arena, por eso son los puntos y la fase eruptiva. Y bueno, pues su servidor, para hacer este documental que veremos un fragmento, porque es mucho más largo, hice a caballo la ruta de Cortés por los volcanes y estoy justamente ahí con algunos de mis amigos y colaboradores en el monumento, el único monumento público en México a Hernán Cortés. Había uno en Coyoacán ya vandalizado y otro en el Hospital de Jesús en el centro de la Ciudad de México, pero este lugar es el único que lleva el nombre de Hernán Cortés, es el Paso de Cortés, es un puerto de montaña entre el Popocatépetl y Iztaccíhuatl que da paso a lo que es el Valle de Puebla y la Cuenca de México. Así que el ascenso de Diego de Ordaz, en 1519,
se torna en una hazaña de repercusiones políticas, como se menciona en diversas fuentes históricas del siglo XVI, que atribuyeron a un puñado de hombres el mérito de ser los primeros en alcanzar la cima del Popocatépetl. Este ascenso se divulgó durante el virreinato, con la intención de legitimar el poder europeo sobre el indígena. Una de las crónicas que mejor cuenta este suceso es la historia de la conquista de México, de Antonio de Solís. Diego de Ordaz pidió licencia para reconocer desde cerca el volcán, ofreciendo subir a lo alto de la sierra y observar todo el secreto de aquella novedad. Espantáronse los indios de oír semejante proposición. Acompañaron a Diego de Ordaz 2 soldados de su compañía, y algunos indios principales que ofrecieron llegar con él hasta las ermitas. En lo que hoy es Tlamacas. Quedáronse los indios en la estancia de las ermitas, y partió Diego de Ordaz, con sus 2 soldados, trepando animosamente por los riscos. Pero cuando llegaron a poca distancia de la cumbre, sintieron que se movía la tierra, con violentos y repetidos vaivenes. Pero Diego de Ordaz, viendo que cesaba el terremoto, que se mitigaba el estruendo, y salía menos denso el humo, los animó a adelantarse, y llegó a la boca del volcán, en cuyo fondo observó una gran masa de fuego, que al parecer hervía como materia líquida y resplandeciente, y reparó en el tamaño de la boca, que ocupaba casi toda la cumbre y tendría como 1/4 de legua su circunferencia. El arrojamiento de Diego de Ordaz fue de tanto provecho en la conquista, que se la premió después el emperador, con algunas mercedes, y ennobleció la misma facción dándole por armas el volcán. Sin embargo, Hernán Cortés, en su segunda carta de relación, manifiesta que Diego de Ordaz y sus acompañantes jamás llegaron a la cima del Popocatépetl a causa de la mucha nieve, y de muchos torbellinos, que de la ceniza que de ahí sale, y también porque no pudieron sufrir la gran frialdad que arriba hacía, pero llegaron muy cerca de lo alto. Durante la conquista de México, las tropas de Cortés realizaron varios ascensos al borde inferior del cráter y nunca a la cima del volcán. El primer ascenso es en 1519 por Diego de Ordaz, el cual también sirvió para divisar el entorno geográfico de la cuenca de México, con fines estratégicos, entendidas las capacidades militares de Diego de Ordaz. De este primer ascenso, no se obtuvo azufre, pero sí referencias geográficas, con fines tácticos. Un segundo ascenso sucede antes de la toma de Tenochtitlán, para abastecerse de azufre, y así producir pólvora para la artillería durante el asedio de 1521, como lo refiere Antonio de Solís, en su Historia de la Conquista de México. El tercer ascenso es para 1522, cuando Cortés encarga a Francisco Montaño y al artillero Mesa ascender al Popocatépetl para obtener el azufre suficiente para producir la pólvora indispensable para sofocar posibles levantamientos y campañas posteriores. De este ascenso, contamos con detallada información en la Crónica de la Nueva España, de Francisco Cervantes de Salazar, destacando el itinerario, las vicisitudes, el descenso al cráter, el volumen de azufre obtenido y la experiencia previa de Francisco Montaño, en la isla de Tenerife, extrayendo azufre del volcán Teide. Según la fuente, se obtuvieron 12 arrobas de azufre, algo así como 130 kilos, que una vez afinado resulta en 115 kilos. Si consideramos que la pólvora se compone de 75% de salitre o nitrato de potasio, 15% de carbón vegetal y 10% de azufre, bien pudo Cortés hacerse de 1 tonelada de pólvora. Bueno, pues ya ven ustedes
cómo fue el asunto, más o menos brevemente, e ilustrado con la magnífica película de Epitafio, que pues es extraordinaria de cómo ilustra este ascenso. Bueno, pues después del momento prehispánico tenemos ya el virreinato y luego el México independiente, son las erupciones históricas. De igual manera dejo a ustedes esta pantalla para que tengan mayor detalle sobre los diferentes procesos eruptivos, que termina en 1994 y con un signo de interrogación pues sería hasta el presente, con numerosos eventos eruptivos. Ahí lo tienen ustedes. Y bueno, ya en este periodo virreinal, el Códice Florentino, de nuevo, que es un documento fechado alrededor de 1577, ahí el Popocatépetl engalanado con su columna de erupción. El Códice de Huamantla, que es una visión desde el lado de Puebla-Tlaxcala, por eso la Iztaccíhuatl ahora se le ve a la derecha. De nueva cuenta el Popocatépetl con su parte alta nevada y su columna pliniana eruptiva, Códice de Huamantla. Lo mismo en el Códice Mapa de Cuantinchan número 2, donde se ve esa cruz Chalco. A un ladito se ven las columnas de fumarolas y el volcán Popocatépetl apenas perceptible, destruida la ilustración, bueno, el documento, por el paso de los años. El mapa de Cuantinchan es también un documento del siglo XVI temprano, ya con la presencia española, pero guarda elementos prehispánicos en su iconografía. Tenemos aquí el lienzo de Huaquechula del siglo XVI también, apenas perceptible, en el ángulo superior derecho el Popocatépetl con diferente ortografía y en parte oscura esas cenizas, esos campos de gases que salen de la parte alta de la montaña. Este es muy importante porque es un documento que se conoce con el nombre de Anales del barrio de San Juan del Río, corresponde a Puebla, en la foja número 15, y nos presenta la erupción de 1665, y vean ustedes qué interesante, a la izquierda el Popocatépetl, a la derecha la Iztaccíhuatl, pero del Popocatépetl, disculpen, emanan esta balística, estos productos que salen del volcán, y creo que al haberlos marcados ya como objetos más grandes, redondos, habla de que fueron productos volcánicos que llamaron mucho su atención, y tenemos referencias de lo terrible y el gran susto y pánico que causó en Puebla, pero no causó mayores daños. Finalmente, la erupción de 1919, que fue provocada por la ambición, por meter dinamita, rompieron el domo, esa tapa de piedra sólida que guardaba el magma por querer salir, lo rompen, el magma surge una vez rota esta costra, por decirlo de alguna forma, de roca, y pues entonces tenemos un periodo eruptivo, pero provocado por la actividad humana, y esto es interesante. Comparto con ustedes los proyectos. Iban a hacer un túnel, nada más imaginen ustedes, iban a hacer un túnel para no tener que llegar hasta el labio inferior, sino mucho antes evitar el ascenso, hacer un túnel para llegar al cráter y sacar el azufre. Ahí están los planos de lo que esa codicia buscaba en el Popocatépetl todavía allá a principios del siglo pasado. Bueno, finalmente lo que tenemos son 13 episodios similares al presente desde el siglo XVI y 86 eventos de expulsión desde 1996. Si bien parece muy espectacular, pues damos cuenta que no han sido catastróficos como otros elementos. Una situación un tanto triste es que el volcán Popocatépetl ha perdido esa imagen de la parte alta blanca. Hoy ocasionalmente alguna nevada, pero antiguamente había hielo, sobre todo durante las edades de hielo antiguas. La última más, digamos, importante fue hace 8,000 años.
Sin embargo, cuando su servidor era montañista y yo en mi juventud subía al Popocatépetl, todavía en esta fotografía del año de 1980 de su servidor, se ve una gran capa de hielo, un glaciar. Vean qué magnífico glaciar en 1980. Pues ya no hay nada de eso, miren cómo está. Y esto es para el 2012, ¿eh? O sea, el calentamiento global, tanto natural como la crisis ambiental creada por los seres humanos con estas grandes urbes que generan tanto calor alrededor de las montañas, pues han ido derritiendo, por decirlo de alguna forma, esos hielos que tanto engalanaron a la montaña. Aquí está su servidor allá en 1979, subiendo al volcán por el labio inferior, y pues pueden ver que pues voy ascendiendo sobre una capa de hielo, los crampones bien plantados sobre el hielo. Vean ustedes los grandes macizos. Este glaciar bajaba de la cumbre por el rumbo de Teopiscalco, es frente al albergue que se conocía en aquel entonces como el Queretano, y tenía yo la dicha de ver esas como cascadas de hielo. Todavía en 1985 existían unos grandes cuerpos de hielo. Así era la cumbre antes del 94, cuando no había esa etapa eruptiva, algunas fumarolas, un poquito de olor a azufre, eran esencialmente escapes de gas, de vapor de agua, y al fondo se pueden ver unos puntitos en el labio inferior. Es una confraternidad alpina. Subíamos al Popocatépetl a celebrar el 12 de octubre, el Día de la Confraternidad, y subíamos banderas de todo el mundo para celebrar la concordia de la humanidad en la montaña. Pues ahí su servidor desde la cumbre del Popocatépetl en aquellos años de 1985. Miren ustedes, ahí donde está el triángulo rojo es un sitio arqueológico, Teopiscalco, y de ahí para arriba era glaciar. Ya no queda el glaciar, quedan las marcas sobre la roca. Vean esas líneas paralelas que bajan y van curveándose. Es la huella del glaciar, de la capa de hielo, del río de hielo sobre la piedra, deja esa marca. Ya no está el hielo, pero ha dejado su evidencia, su marca, su huella sobre la roca. Los periodos de cambio climático, algunos son naturales. Lo que tenemos humano es la crisis ambiental, que por los gases de invernadero provocamos mayor calor, pero también es un proceso de la Tierra tener periodos interglaciales de mayor calor. Por ejemplo, vean ustedes esta gráfica, entre el año 900 después de Cristo y 1350, que sería parte del epiclásico y posclásico temprano prehispánico, tenemos un periodo cálido, pero por allá por la fundación de México Tenochtitlan, ¿verdad? En el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, 1350, tenemos una pequeña edad de hielo que va a terminar el año de 1900 y entramos en un periodo cálido que es el que tenemos ahora, magnificado por la actividad industrial que genera mayor calor. Digo, ahora subir a los volcanes como el Iztaccíhuatl de noche no hace falta lámpara porque es tanta la luminosidad de Puebla, Tlaxcala y México que se refleja la luz en la montaña. Dramático ver que subíamos hace años atrás con lámpara para ganar cumbre subiendo al amanecer y que ahora la luz de las grandes urbes ilumina la montaña. Imaginen ustedes el daño ambiental que esto ocasiona. Bueno, ya para terminar me voy a la actividad reciente, una fotografía satelital de los satélites europeos, impresionante de este año 2023, mes de mayo. Ahí se ve el Popocatépetl, el punto rojo es el momento eruptivo y cómo esta pluma de gas se mueve hacia el noreste, hacia lo que es Puebla, Cholula, esta capa de ceniza. Es importante mencionar que en este periodo del año los vientos también pueden dirigirse hacia la Cuenca de México y por eso también hemos tenido ceniza en la Ciudad de México, pero nunca tanto como los vientos que siempre van más hacia Puebla y hacia Cholula en este periodo del año. Es interesante esta imagen. Primero nos marca las distancias a las grandes urbes.
si me siguen en la parte media inferior, 60 kilómetros a la Ciudad de México, muy cerquita, 30 a Puebla, 50 a Tlaxcala y 65 a Cuernavaca. Está rodeado por grandes centros urbanos. Yo digo 20, otros 23 millones, al final más de 20 millones de personas viven alrededor de 100 kilómetros alrededor de la montaña. Pero vean qué interesante en la parte superior. Además de las dimensiones del cráter y que está relleno por un domo que lo cubre, miren ustedes, en 1994, que es el color gris claro, era el perfil del cráter, era profundo. Algunos amigos montañistas tenían la osadía de bajar por cuerdas al cráter y todavía se metían hasta a bucear porque había agua en el cráter, aguas ácidas, sin duda. El equipo de buceo quedaba inservible, pero se aventaron el periplo de bucear, porque en el cráter había agua, que es donde se ve esa columna blanca de la Torre Latinoamericana que marca todo el material que se ha ido acumulando del 94 para el 2016 por lo menos, de todo lo que se va acumulando de los procesos eruptivos recientes, ¿no? Entonces una imagen muy interesante. Hoy pues, bajar al cráter es más fácil, pero pues, solamente algunos arriesgados que ponen en juego su vida, pues hoy lo hacen con ánimo de ver lo que hay en el cráter. Aquí tienen ustedes las principales características de un proceso eruptivo según la Secretaría de Gobernación e investigadores de la UNAM. Pónganle pausa, véanlo con calma, pero esencialmente lo que tenemos es arriba a la izquierda la tefra, que son las cenizas, menor de 2 milímetros como marcamos, es ceniza, mayor de 2 a 64 la pili, y más grandes serían proyectiles balísticos, que lo vemos en la parte inferior, como bien lo marca ahí, que son fragmentos de mayor volumen, de mayor dimensión, flujos de lava, del lado derecho los gases, vamos ahorita el dióxido de carbono, que es importantísimo, perdón, dióxido de azufre, disculpen, dióxido de azufre, y también ácido sulfídrico y dióxido de carbono. Va a ser muy importante ahorita que apuntemos sobre el dióxido de azufre. Algunos flujos y oladas de piroclastos y avalanchas. O sea, en un proceso eruptivo puede haber diferentes fenómenos, desde la caída de tefra, que es lo que estamos teniendo ahorita con la ceniza, algunos balísticos, algunos proyectiles balísticos que los hemos visto expulsar, pero que llegan a un rango menor de 10 kilómetros alrededor del volcán, que no está habitado. La Macas está a 12 kilómetros, flujos de lava, que no hemos tenido evidencias, y felizmente nada de oleadas piroclásticas, que son terribles, porque bajan a gran velocidad, ni avalanchas posteriores a la erupción. Tampoco lahares, que es lo que está marcado en la parte inferior, que son flujos de lodo. En sí, lo que tenemos ahorita como afectación sería la ceniza, la caída de tefra y los gases volcánicos. Felizmente, hay una ciencia a través de la Secretaría de Gobernación, del CENAPRED y de diferentes instituciones académicas y científicas como la UNAM y otras más, que están monitoreando continuamente lo que está pasando. Esencialmente el monitoreo tiene 4 elementos a considerar. Primero hemos oído de ese tremor armónico, que es cuántos minutos en un periodo de tiempo está en movimiento el volcán. Son pequeños sismos y esta actividad sísmica es la respuesta del ascenso de magma o de gases. Entonces esto crea fracturas y pequeños sismos. Entonces, antes de que haga una gran erupción, tiene que haber un tremor armónico por más tiempo y los aparatos, los sismógrafos que están instalados en las laderas del Popocatépetl lo detectan. También hay otro que es el geodésico, porque, bueno, hay más gas, entonces ya lo vimos en el elemento de sismicidad, pero este más gas también deforma a la montaña, la hace que quede un poquito aglobada, pero eso no es perceptible a la visión del ser humano a la distancia. Entonces hay rayos láser que están entre diferentes puntos midiendo la deformación del volcán. O sea, antes de hacer erupciones, como cuando uno va a estornudar, pues uno inhala y prepara el estornudo, también la montaña prepara
el momento eruptivo y esto es lo que detectan los investigadores. Eso es lo que nos da tiempo, según los expertos y de protección civil, a abandonar los centros urbanos esperando un evento catastrófico. Obviamente también tenemos el caso visual y el último que lo voy a atender más, que es el geoquímico, a partir del dióxido o bióxido de azufre, que es uno de los gases más característicos que emana un proceso eruptivo y que a través de fotografías satelitales se ve la dispersión y el volumen del mismo. Este es un ejemplo de los instrumentos que están monitoreando el volcán. Vean ustedes todos los aparatos apuntando al volcán. Y esto nos hizo que pasáramos de fase 2 a fase 3. Felizmente no hemos llegado a lo rojo, estamos en el amarillo fase 3. ¿Y qué decía yo de esto de los gases, del dióxido de azufre? Es que los gases son el motor de una erupción. Mucha atención, por favor, en esta gráfica. Empezamos del lado izquierdo, en la línea inferior, horizontal, con una línea de tiempo. Va del año 2001 y termina en el 2025. Ahí vamos viendo diferentes períodos, diferentes fechas. Y la línea contrapuesta, vertical, tenemos el flujo de dióxido o bióxido de azufre en toneladas por día. O sea, lo que el volcán arroja en toneladas. Ya hemos dicho que si emana mayor gas es porque hay mayor magma y se puede asumir que se viene ya una fase eruptiva. Vean en el 2004, ahí van subiendo los puntitos azules, llega hasta el 2012 con unos 5,000 toneladas al día de dióxido de azufre y de repente, ¡pum!, tiene un alto ahí tremendo de casi 25,000 en el año 2012. La actividad decrece y se va así en el 14, 17 y 20, pero la flecha está marcando ahí del lado derecho este punto ahora que estamos viviendo en 2023, que corresponde más o menos a 15,000 toneladas diarias de dióxido de azufre. Es un gas complicado, es un gas que afecta al clima, que afecta a la salud, pero como se extiende a muy altos niveles de la atmósfera y es dispersado por el viento, la afectación es mínima. Pero vean cómo este punto pareciera algo así como una anomalía, marcó la alarma y la precaución de fase 3, que no es para vivir en zozobra, sino para vivir atentos a este proceso. Ahí ven ustedes cómo se distribuye el gas. Los vientos lo están llevando hacia la península de Yucatán y hacia Tehuantepec y el sur de México. Entonces, pues lo que encontraron los científicos fue un incremento gradual en el dióxido de azufre y que esto obedecía a una recarga del sistema magmático, pero que era juvenil porque era rico en gas. Esto provocó la actividad actual y entonces pues estos gases rebasaron los valores que se habían alcanzado en periodos antes, pero nunca ha sobrepasado lo que pasó en el 2001-2002 ni lo que pasó en el 2012-2013. O sea que tenemos menos actividad ahorita y por lo tanto pues podemos estar un tanto más tranquilos, aunque siempre pendientes de lo que pueda suceder, porque es un fenómeno dinámico el del vulcanismo. Bueno, se sigue liberando energía, ojalá y se siga liberando y no se cree mucha presión y la explosión sea peor, así que tendremos meses o tal vez un año más de este proceso de cenizas y de gases que estén escapando y ojalá sea gradual y constante para evitar una mayor presión en el cuerpo volcánico. Eso dependerá de cómo se va liberando la energía. ¿Qué es lo que podemos sufrir ahorita? Vamos a detallarlo. Caída de balísticos, ya dijimos, mayores a 64 milímetros. La primera área muy cercana, 5 kilómetros del cráter, una zona deshabitada de alta montaña. Un área media de peligrosidad media, Paso de Cortés, ninguna población, y un caso de peligrosidad poco probable, pero posible. Vean ustedes las poblaciones que están ahí, como Santiago Chalicintla, donde sube la peregrinación,
las antenas de Alzomón y al pie del volcán Iztaccíhuatl, y bueno, San Pedro Nejapa, ya del lado de Amecameca, pero ni siquiera Amecameca estaría afectada por estos balísticos, afortunadamente, aunque sí al sur algunas poblaciones de Puebla. Otro problema que pudiéramos tener, ahora en un área mayor, es la dispersión de ceniza, arena y piedra pómex. Esencialmente la dispersión sería al oeste hacia la Ciudad de México y al este hacia Tlaxcala y Puebla, no tanto así para el norte, que está el Iztaccíhuatl, ni al sur. Los vientos, como ven en la parte inferior, de mayo a septiembre soplan a la Cuenca de México y de octubre a abril hacia Puebla, Tlaxcala, pero ahorita sigue cayéndole a Puebla y estamos en mayo. Pueden ver ustedes que alcanza hasta Huamantla, Apizaco, Tlaxcala y obviamente Puebla, la ceniza, y está llegando a Veracruz ahorita una gran dispersión, y del otro lado al oeste hasta la Ciudad de México y Cuernavaca, y ya ven que pues hemos tenido estas evidencias de ceniza. Algo catastrófico, que serían los piroclastos, los flujos de lava o de lahares, flujos de lodo, pues podrían darse, esto es poco probable, flujos piroclásticos, flujos de lodo. Aunque hubiera pasado la erupción, las cenizas que quedaron en un promedio, si se acumulan y llueve, pues pueden bajar estos flujos de lodo, y esencialmente los drenajes por donde encauzaría su salida estos elementos serían hacia el sur, hacia el rumbo de Cuautla, hacia el rumbo de Morelos, hacia el rumbo de Izúcar, de Matamoros. Sería la afectación principal de los drenajes que fluyen justamente hacia la cuenca del río Balsas. Bueno, pues no me resta más que agradecer a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a mis colegas del proyecto EGE y del INA, ambos, por apoyarme en este trabajo y en la divulgación del mismo. Si desean mayor información al respecto, estamos a sus órdenes en el teléfono que aparece en la parte inferior. Gracias por el favor de su atención.